Continuamos con la lectura a través de las Escrituras en la Epístola a los Colosenses. Que Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos y amigos que se conectan en nuestros programas devocionales, en nuestras lecturas bíblicas, con el fin de aplicar la palabra a nuestra vida. Tenemos el deseo de seguir aprendiendo y de esa manera extender el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recorriendo el capítulo 1 de la epístola a los Colosenses y vamos a partir del versículo 21 en este día. Dice la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros sanos o santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Recordemos que en esta epístola el apóstol Pablo ha comenzado con un cariñoso saludo, pero luego está haciendo correcciones doctrinales. Y es que a los colosenses se les habían introducido algunos personajes que traían el gnosticismo y las filosofías, cultos extraños a los ángeles, y además decían que Jesucristo no había venido en cuerpo de carne, sino que Él había venido en espíritu. Yo recuerdo hace muchos años, estaba apenas por iniciar el ministerio, y había un hermano que me estaba ayudando o enseñando la palabra. Era un compañero de trabajo y él asistía a otra iglesia. No sé la razón por la que él tenía una creencia gnóstica. No sé dónde estaba su error, su estudio, no sé de dónde lo habría sacado, pero yo no tenía la capacidad para defenderme, no tenía ningún conocimiento. Y entonces él me dijo que Jesucristo había venido en un cuerpo extraño, o sea, era como una especie de ángel o espíritu, y que la ropa crecía con él y que los zapatos crecían con él, que el Señor Jesús no se bañaba, no, él comía, pero no digería la comida, y él no se enmugraba, o sea, él mantenía totalmente impecable, limpio, totalmente limpio. Esa era la creencia que tenía este hermano. Entonces yo quedé admirado de eso, de esa enseñanza, pensando que era cierto. Le comenté esto a nuestro pastor y él nos corrigió, diciendo que esa era una creencia extraña. No recuerdo si él me dijo gnóstica o qué me dijo. Pero en este momento, leyendo esta versión, esta lectura de lo que está Pablo diciendo a los colosenses, encontramos precisamente que allí se había introducido ese tipo de enseñanza. Entonces es muy antigua. Ellos pensaban que el Señor Jesús no había venido en carne, que él era una especie como de fantasma o algo así, que por esa razón era que no pecaba. Entonces el apóstol Pablo tiene que hacer una corrección fuerte y él comienza a decirles a ellos: ustedes eran unos enemigos de Dios, eran unos vanos, pecadores, eran enemigos en su mente, tenían pensamientos de cosas malas, pero Dios los ha reconciliado, y esto ha sido por medio de Jesucristo. Eso ya está cumplida, esa reconciliación ya está cumplida. El Señor pagó el precio por ustedes y fue solamente por su gracia, una gracia incomparable, porque Dios ha sido quien ha tomado la iniciativa de salvarnos. Entonces fue en su cuerpo de carne, les dice en el versículo 22, en su cuerpo de carne. Él no vino en espíritu, él no era un fantasma, él no estaba en cuerpo glorificado. Él pasó sus 33 años como un hombre, nació como un niño. Cuando joven fue tentado como todo joven,
pero nunca pecó. Él se mantuvo puro y santo, sin mancha. ¿Para qué? Para después morir en esa carne, siendo un santo y el único santo, y pagar el precio por nosotros, y de esa manera entonces perdonarnos y presentarnos al Padre, siendo nosotros culpables, nos presentó al Padre puros y sin mancha, santos e irreprensibles o irreprochables delante de Él. El precio fue pagado por Cristo. Si hubiese sido espíritu, no hubiese podido morir para entonces pagar el precio por nuestros pecados. El apóstol Pablo está corrigiendo la doctrina y los está enderezando porque algunos se habían desviado detrás de doctrinas extrañas, y es que siempre ha existido este ataque hacia la iglesia. El ataque hacia la iglesia no siempre ha sido burlarse de los cristianos, perseguirlos, encarcelarlos, quemarles Biblia, asesinar creyentes. No ha sido siempre el ataque así. El diablo tiene distintas estrategias para atacar a las iglesias, y una de las estrategias que más le ha dado resultado para corromper congregaciones completas, incluyendo a sus ministros, son las herejías. No le ha dado tanta victoria al diablo la persecución como las herejías. Las herejías han sido su mejor estrategia, ya que cuando persiguen a los cristianos, ellos se vuelven más fieles. Cuando son arrestados, encarcelados y asesinados, los cristianos se hacen más valientes y enfrentan toda situación con mucho honor, amando a Dios con todas las fuerzas de su vida. Pero las herejías sí le han dado resultado, porque los destruye desde adentro. Los mismos pastores, los mismos predicadores traen a esos falsos apóstoles y falsos profetas y falsos maestros y los introducen en las iglesias, y estos traen todo ese montón de creencias extrañas, como ya hemos mencionado en otras clases. Hoy en día tenemos a los judaizantes, tenemos la teología de la prosperidad, tenemos esa falsa guerra espiritual y liberación, sanidad interior, la teología del G12. Todas esas doctrinas que entran a la iglesia y convierten los templos, las congregaciones, las reuniones en un comercio, convierten en una discoteca, en un desorden, porque el enemigo tiene distintas formas de adentrarse en las iglesias camuflado, y que los mismos creyentes introduzcan todas esas mentiras. Pues aquí en Colosas no fue diferente. Eso mismo sucedió. Y las doctrinas que entraron, como esta doctrina gnóstica, de que Jesucristo era un espíritu, un fantasma, Pablo tiene que corregirla diciéndole: ustedes fueron reconciliados con Dios, pero fue en su muerte, porque Cristo era hombre, no solamente Dios 100%, sino hombre 100%, y tuvo que morir, derramar su sangre y pagar el precio por nuestros pecados para podernos presentar santos y sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Entonces, es necesario que ustedes permanezcan fundados y firmes en la fe, en este conocimiento, en esta doctrina, firmes. No se descuiden, no se muevan, no se tuerzan, no se salgan del camino de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, o sea, en toda la tierra. Toda la tierra ya está escuchando el evangelio. Hemos extendido el evangelio por todas partes, de lo cual yo, Pablo, fui hecho apóstol. Soy el ministro a los gentiles, encargado de llevar con mis compañeros de milicia el evangelio por todos los rincones. Estamos llevando esta palabra, esta fe, esta doctrina, este conocimiento a todas partes. No se muevan ustedes de la verdad. Esta palabra también es para nosotros. No se muevan de la verdad, no se aparten del camino, no crean en cuentos, no crean en fábulas, no crean en estos falsos predicadores que no predican ni enseñan lo que está en el texto bíblico, sino que ellos traen creencias extrañas. Hemos mencionado muchas, aunque no hemos descrito
bien despacio cada una de estas, pero por lo menos al mencionarlas ustedes toman nota y pueden hacer su propio análisis y estudio para darse cuenta si en sus congregaciones u organizaciones se han introducido estas doctrinas. Porque hay gente que defiende más su organización, su estructura eclesial, humana, que lo que diga la palabra del Señor. Nosotros no tenemos por qué estar defendiendo organizaciones ni reverendos, presbíteros, presidentes. No, amado hermano, ellos son hombres, son nuestros consiervos y hermanos. Ellos pueden equivocarse, ellos cometen yerro porque son seres humanos. Y si alguno de ellos se ha desviado tanto que ha introducido estas creencias en las iglesias, pues tenemos que corregirlos. Y si no se corrigen, tenemos que despedirlos. Pero es necesario que permanezcamos firmes en la verdad, en la palabra del Señor. Entonces dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Recuerden que Pablo está preso escribiendo esta carta. Está preso en Roma por causa del evangelio de Cristo que él estaba predicando a los gentiles y lo arrestaron. Pero ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, porque él también sufrió por nosotros. Ahora yo sufro también por él. Yo también estoy siendo afligido. Él sufrió por nosotros, Él sufrió muchas aflicciones, padeció y murió. Ahora nos corresponde a nosotros, dice Pablo, también entregar nuestra vida por Él, por su causa, por lo que Él nos enseñó, por su vida, por su mensaje que nos dejó. Ahora yo estoy acá sufriendo muchas aflicciones, prisionero, pero no los hago a ustedes culpables, sino que fue por estarles predicando. Pero es necesario que esto lo sufra. Dice él entonces, sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Les está recordando entonces lo necesario que es mantenerse firme incluso a través de estas aflicciones. Ahora, de la iglesia de Cristo, yo fui hecho ministro. Yo soy quien enseño a ustedes la palabra, quien estoy poniendo ese fundamento que es Cristo mismo. Yo fui llamado como apóstol según la administración que Dios me dio para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y no permita que en las iglesias que estamos levantando y predicando, dice Pablo, se introduzcan estas enseñanzas falsas, ninguna creencia errónea. Es necesario corregir, como Pablo mismo le dijo a Timoteo y a Tito, que ellos eran encargados de establecer también ancianos a los cuales se les enseñara la misma doctrina que Pablo les había enseñado a ellos. Y nosotros los que hoy predicamos, no predicamos otra cosa, es decir, no debemos hacerlo, porque si hay quienes enseñan otras cosas, otros fundamentos, otras creencias, sobreedifican, pero diferente a lo que los apóstoles y profetas nos enseñaron en la palabra del Señor. Ellos pusieron el fundamento y nosotros predicamos lo que ellos ya dijeron. Nosotros decimos, repetimos las mismas cosas que ellos dijeron. No sé por qué hay pastores que les cuesta tanto enseñar lo que ya está escrito, ya fue dicho. ¿Por qué empezamos a inventar entonces otras cosas? Por hacer mención a cualquiera de esas corrientes extrañas, vamos a mencionar, por ejemplo, las doctrinas judaizantes que hoy se están metiendo en la iglesia. Entonces están celebrando el Sabbat. Ahora también hay que volver nuevamente a vestirse como se vestían en la antigüedad. Ahora hay que aprenderse las palabras en hebreo. Ya no se dice Jesús, ahora se dice Yeshua, no se dice Mesías, sino Mashiach. Ya entonces no decimos Jehová ni Yahvé, sino decimos es Yahweh o Yahweh. Entonces ya no se dice Dios le bendiga, sino Shalom, la paz. Ahora todo lo queremos decir en hebreo cuando nosotros no sabemos realmente hablar el hebreo como es. Pero entonces ahora dicen que ya hasta los demonios no salen en el nombre de Jesús de Nazaret o de Jesucristo, sino en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amados hermanos, todas estas doctrinas que se introducen en las iglesias lo único que hacen es perturbar
lo único que hacen es dividir, causar confusiones innecesarias. Y Pablo dice, a mí me hizo el Señor ministro, me dio la administración de este trabajo, de esta labor ardua, de llevar la palabra cumplidamente y extenderla por todas partes, la palabra de Dios. Y era el encargado de revisar que ninguna cosa extraña. ¿Y qué era lo que él enseñaba? Bueno, la preeminencia de Cristo, que Cristo es eterno, que Cristo reconcilió al mundo con el Padre, que Él reconcilió a los pecadores con Dios, que Él fue encargado de este trabajo y encargado de poner el fundamento, el cual es Jesucristo mismo. Nosotros no tenemos por qué. Nosotros no tenemos por qué predicar otras cosas aparte de lo que ya nos fue dicho. Esto es lo que el Espíritu Santo nos ha dejado. El misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las edades antiguas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y cuál es ese misterio? Ya lo hemos dicho, vamos a repetirlo. El misterio es la iglesia, el evangelio a la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento los profetas nunca supieron que existiría la iglesia, que existiría este tiempo que algunos llaman dispensación de la gracia, esta época de la gracia. En el Antiguo Testamento no lo supieron los profetas, ni siquiera Daniel, a quien se le fue revelado los tiempos en que vendría el Mesías y luego el final de los tiempos de la gran tribulación y el imperio gobierno final y el fin cuando el Señor desciende a establecer su reino y a dominar todos los reinos que existen para entonces, y eso está muy pronto a suceder. Amados hermanos, ni siquiera a Daniel se le reveló que existiría la iglesia, que se predicaría el evangelio, que serían salvos los gentiles. Daniel solo pensaba en su pueblo Israel porque esto fue lo que a él se le reveló y lo que él pudo entender. Pero a Pablo se le reveló la iglesia, se le reveló esta dispensación de gracia, se le reveló este evangelio tan maravilloso y entonces ellos, los apóstoles, nos predican a nosotros este misterio y ahora nosotros podemos abrir los ojos y comprender que los gentiles también estábamos dentro del plan de Dios. Los gentiles son aquellos extranjeros, aquellos no judíos, no de Israel, no nacidos en Israel, pero seleccionados, elegidos, predestinados por pura gracia, voluntad del Señor. Y entonces comprendemos que nosotros estábamos en el plan de Dios. Es un misterio, pero es un misterio maravilloso. Es algo que aunque no lo comprendemos todo, podemos estar agradecidos con nuestro Dios por la obra tan maravillosa que Él ha hecho en nosotros. Pablo dice, ese misterio que había estado escondido, que había estado oculto desde los siglos, desde las edades antiguas, pero ahora, en este tiempo, ha sido revelado. ¿A quién? A sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros, la iglesia. Se nos es revelado ahora esto por medio de los apóstoles, de las revelaciones y escritos de los apóstoles. Ahora el Señor ha cumplido lo que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. A ellos, a esos gentiles, a la iglesia del Señor, dice el versículo 27, Dios quiso dar a conocer esas riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Se nos reveló, se nos manifestó y estamos muy felices de haber sido incluidos. Esto le trajo celos a Israel. La nación de Israel está muy celosa creyendo que ellos son o eran el único pueblo de Dios y están celosos, pero Dios lo había prometido. Por medio de sus profetas dijo, os daré celos con una amada que no era mi amada, pero yo la llamaré amada. Y os daré celos con aquellos que antes eran llamados inmundos y no eran pueblo mío, pero yo ahora los llamaré pueblo mío. Y entonces el Señor de judíos y gentiles derriba la pared intermedia de división y hace un solo pueblo, la iglesia. Y entonces nos revela este misterio a nosotros, que Él ya nos tenía escogidos, llamados, predestinados para ser su pueblo.
Entonces Pablo dice, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todos, a toda persona, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y por qué él habla aquí de sabiduría? Para el tiempo de los colosenses se había despertado un hambre por la filosofía, por la sabiduría. Y la filosofía, que ya existía y se había extendido por toda aquella región, tenía muchísima fuerza y había logrado penetrar, entrar a las puertas de las iglesias, y muchos creyentes andaban en busca de sabiduría humana, de filosofías. Por eso Pablo siempre advierte que no crean en filosofías huecas, así las llama él, en sutilezas, en cuentos de viejas, que no crean en estas cosas dichas por los hombres, diseñadas por ellos, que no son mejores que la sabiduría de Dios. Que el principio de la sabiduría es conocer a Cristo, es el evangelio del Señor, es tener temor de Él, arrepentirse y vivir humillados bajo su voluntad. Que esa es verdadera sabiduría, que no creyeran en aquellas filosofías, sino en la sabiduría de Cristo. Y por eso nosotros anunciamos a todo hombre, dice, anunciamos que Jesucristo es la verdadera sabiduría, que Él es perfecto, que todo hombre debe ser perfecto en Cristo, porque Él dijo, yo soy santo, vosotros también sed santos, yo soy perfecto, vosotros sed perfectos, y eso es lo que le anunciamos a todos, que busquen el camino de la santidad y el camino de la perfección y no se desvíen detrás de las sabidurías humanas que no son más que astucias malignas. Para esto también trabajo, dice Pablo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta palabra luchando habla de un atleta que se esfuerza, que está en una gran batalla por una medalla y que él quiere vencer al oponente. Habla de un luchador, de un peleador que está enfrentando una gran batalla. Para esto es que estoy trabajando, estoy luchando según la fuerza que me da el Señor. Él me da esa fuerza, ese poder para que yo no me canse, aun cuando me han perseguido, me han metido preso, me han golpeado, nada me ha doblegado. Soy invencible. Voy a llegar hasta el final predicando el Evangelio, dice Pablo. Ojalá podamos nosotros no solo decir las palabras de Pablo, sino sentir las palabras de Pablo. Por eso el apóstol Pablo a veces decía, mi evangelio. ¿Y por qué decía mi evangelio si era el evangelio de Cristo? Porque él se apoderó de ese evangelio, él se apropió de ese evangelio, él se inyectó en las venas el evangelio de Cristo. Él lo llevaba, él lo sentía cuando él decía que el evangelio es dinamis, dinamita, es poder de Dios y no me avergüenzo. Él no lo estaba diciendo como una frase coloquial o un cliché religioso como hoy algunos podemos repetir. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no sabemos estos textos de memoria. Pablo no decía esto como rezando un Padre Nuestro. Él decía, no me avergüenzo porque es verdad. Él no se avergonzaba nunca y decía, porque es poder de Dios, es una dinamita que explota en mi vida. Era lo que Pablo estaba diciendo. En mí hay una explosión y esa explosión alcanza al mundo entero. Amados hermanos, una cosa es rezar y otra cosa es vivir. Una cosa es repetir frases dichas por otros y otra cosa decir lo que Pablo estaba diciendo. Para esto estoy luchando como un guerrero, como un gladiador, porque el Señor me ha dado fuerza, porque su poder está en mí. Eso es lo que dice el versículo 29 y que nosotros podamos decir las mismas palabras del apóstol. Esta era la meta que él tenía, como todos los demás apóstoles tenían esa misma fuerza de él. Todos estaban apasionados de tal manera que cuando Pedro fue rodeado por aquella multitud, para que diera explicación por el cojo después de haber sido un pescador ordinario y medio bruto, allí capaz de sacar cuchillo y tirar cuchillo a los que estaban a los lados y volar la oreja de Malco, y después de
andar en la carne. Entonces él es lleno del Espíritu y se levanta renovado, fortalecido por el poder de Dios a enfrentar lo que estaba pasando, y en aquella predicación se convierte una multitud, y cuando fueron arrestados y castigados y se les prohibió predicar, dijeron: primero obedeceremos a Dios porque lo hemos visto resucitado. Hemos visto a Cristo, el Hijo de Dios, resucitado, y nadie nos va a detener, y no vamos a obedecer a los hombres, sino primero a Dios. Esa es la potencia de la que ellos hablaban. El apóstol Pablo se daba cuenta de que era solo en tanto que él estaba siendo fortalecido por el Señor que podía servirle en absoluto. Era porque el Señor le daba esa fuerza. Él era consciente de ese hecho. Él estaba totalmente claro de que él era un hombre débil. Es más, su presencia como tal era un hombre débil, pero él sentía una fuerza, una potencia que él decía: esto no es mío, esto no es mío, no puede ser mío, tiene que venir de Dios. Así que nosotros debemos proclamar a Cristo de la misma manera. Amados hermanos, donde usted vaya, háblele a alguien y usted experimente en su vida lo que es abrir la boca y dejar la vergüenza. Abra su boca y deje la vergüenza. Donde quiera que haya una persona necesitada, pregúntele: ¿puedo leerle un texto bíblico o decírselo de memoria y hacer una oración aquí por usted? Otros se van a quedar asombrados porque este no es el evangelio que la gente conoce. La gente conoce el evangelio de culto, de iglesia, de templo, pero no el evangelio en las calles, no en el hospital, en el ambulatorio donde usted hace la fila para que le atiendan. Allí la gente no conoce el evangelio, no. La gente conoce a los cristianos en los cultos, en la iglesia que el domingo abre en tal dirección. Ahí, esos son los evangélicos. No los conocen en las calles, en los hospitales, aquí, allá, no los conocen. Es más, si lo hemos visto, si hemos visto evangélicos con cara sonriente, es cuando hacen la fila para entrar al cine. Ahí es donde están felices ellos. Los lunes, el martes, el miércoles, porque la película última de Hollywood está allí. Ahí están haciendo filita, pero no se conoce ese evangelio de calle, en el parque, en el hospital, en la fila para algún documento. Allí no se conoce la palabra de Dios. Pablo no perdonaba oportunidad para hablar de Cristo. Cuando él decía que era el poder de Dios actuando en mí, es porque donde quiera que él tenía la oportunidad, allí presentaba el poder de Dios. En esto es en lo que estoy ocupado, decía Pablo. En esto es que estoy trabajando. En esto en todo momento es que dedico todas mis fuerzas. Así se me agoten, así me canse. Dios mío, que así pueda ser con nosotros. Que tengamos esa fuerza, ese deseo, esa buena voluntad, esa hambre y sed de justicia. Que se despierte en nosotros ese deseo por extender el evangelio de mi Señor Jesús, el nombre de Cristo, y que Él sea glorificado, y que podamos sacar de las iglesias y del corazón de la gente todo paganismo, toda secta, toda creencia extraña, y establecer la palabra de Dios, a Cristo, como la única verdad fundamental que salva, como el único mediador entre Dios y los hombres. Que mi Señor nos auxilie a todos cada día.